Filosofía y literatura van de la mano dentro de las ciencias sociales, junto con la historia, el arte y la sociología. Son asignaturas tan importantes porque la filosofía te hace entender, comprender al ser humano y la literatura al final es lo que te adentra a cómo nos comportamos cuando cualquier escritor o escritora, o igual, es decir, mujer o hombre, realiza una obra que es lo que intenta pues, que quien la lee le guste. Es lo único, porque al final la literatura es el comportamiento o el arte al final humano, porque podemos escribir, como escriben muchos escritores, con temática filosófica. La filosofía es el pensamiento, cómo nos comportamos. Igual que el psicoanálisis, la historia es lo que ayuda a comprender el pasado, el presente y el futuro. El arte es las construcciones o las obras más importantes a lo largo de la historia. Los hermanos Junger destacaron en el arte literario y en el pensamiento germano, eh, y dejaron un legado muy importante en el país y también en Europa. Por cierto, en España las dos figuras no son muy conocidas. Friedrich Georg Junger fue poeta, novelista y ensayista alemán. Adquirió relevancia por sus escritos de crítica social y de ciencia. Bueno, fue el hermano del famoso filósofo y escritor Ernst Junger, una figura además, Ernst Junger, que dejó un legado en el pensamiento alemán de lo más destacado del siglo pasado. Su hermano Friedrich Georg Junger destacó como escritor. Ernst Junger fue filósofo, escritor, soldado e historiador alemán. La obra es Tempestades de acero de 1920. Su filosofía política y su obra se encuadran en una corriente de pensamiento nacionalista y conservadora en sus inicios, es decir, sus comienzos en la juventud, para luego ser crítico con los movimientos autoritarios y totalitarios. Junger fue con un pensamiento muy cercano al conservadurismo, al nacionalismo, y ello se produjo durante su etapa de juventud. El problema es que cuando ya en su etapa más de madurez, cambió ya de opinión en el pensamiento filosófico. Ya fue muy crítico con aquellos regímenes dictatoriales, totalitarios, autoritarios, cosa que en sus inicios fue todo lo contrario. Es decir, que en Junger fue el comienzo muy cercano a la ideología de derechas, el conservadurismo y más tarde criticó mucho los regímenes totalitarios bueno, que surgieron sobre todo, bueno, en Europa en los años 20 y 30 y bueno, provocaron pues subidas al poder del nacionalismo de derechas, cosa que él en su juventud, o en sus comienzos en la filosofía, lo apoyó, luego cambió. Así que es verdad que en la vida, como todo, al principio cuando eres joven tienes unos pensamientos y luego cuando vas madurando cambias de opinión según también las circunstancias que surjan. Más o menos. Pero vamos, Junger que ha dejado un legado importante en la filosofía, no solo de su país, sino en Europa. Y muchas de sus ideas, bueno, pues han penetrado en todo el continente y hoy en día es un filósofo muy importante eh, en Occidente y sobre todo en Europa. En España hay que olvidarlo porque en España no se conocen a ninguna de las dos figuras. Los hermanos Junger que dejaron huella en la literatura y en la filosofía, es decir, en dos campos de la cultura que aquí estas dos figuras son muy poco conocidas en la sociedad. El problema es también que España bueno, pues vivía una dictadura y las ideas no penetraron con la suficiente fuerza como en muchos de sus vecinos europeos. Finalizo, comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo al final relacionado con el mundo del arte literario y el pensamiento, sobre todo la filosofía germana, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Mando saludos. Adiós.